tardes y bienvenidos a todos y a todas al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arjona para compartir con nosotros la presentación del libro En los límites del Harlem, del aljonero José Manuel Palma Martínez. Además lo hacemos hoy, domingo, Día de la Biblioteca, en el que queremos concienciar a la sociedad sobre la importancia de la lectura y como homenaje al personal bibliotecario. En Arjona, además, reivindicamos la biblioteca como un lugar de cultura, de lectura, de conocimiento y de encuentro. Nada más importante que mantener aquellos lugares en los que podemos encontrarnos y compartir aficiones comunes. Hoy abrimos las puertas de nuestro Ayuntamiento de Arjona al científico y escritor arjonero José Palma Martínez, al que desde el área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento agradecemos que hoy nos acompañe en esta mañana tan especial. Su currículum es impresionante, pero hoy nos vamos a acercar a su libro, En los límites del Harlem, en el que José Manuel Palma define que la ciencia no solo se explica, también se narra. Y es así, porque la ciencia, además de una actividad intelectual, es una emoción y una pasión. Ciencia y memoria son los verdaderos pilares de este relato que hoy vamos a conocer, y en la que podemos compartir la pasión por la ciencia de José Manuel. Pero antes de nada, conozcamos un poco más la figura de nuestro escritor de la mano de no solo una profesional de los libros, nuestra bibliotecaria Angustia Martínez Ano, sino también de alguien especial para el autor. Tiene la palabra Angustia Martínez Ano. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, y gracias a todos por acompañarnos en este acto, un acto que se recoge en el amplio marco de actividades del otoño cultural de nuestro ayuntamiento y que este año lleva el nombre de Raíces, a las que el autor que hoy nos acompaña vuelve. Como bien dice Alberto, son dos los motivos principales por los cuales hoy os acompaño yo en este lugar privilegiado y en el que la verdad no me siento muy cómoda, pero bueno. Uno es el profesional y por eso quiero aprovechar también para felicitar hoy 24 de octubre a todas y a cada una de las bibliotecas, bibliotecarios y personas responsables de estos centros, sea cual sea su tipología, escolares, públicas, universitarias, por su labor a favor de la cultura. Bajo el lema Biblioteca, leer, aprender y descubrir, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España impulsa la celebración en este año 2021, señalando que son ventanas abiertas a la lectura, espacios de aprendizaje a todos los niveles y lugares de descubrimiento no solo de conocimiento, sino de conexión con todas las personas de la ciudadanía. Nuestra biblioteca también se suma a esta celebración y año tras año prepara diferentes actividades para recordar lo que nunca debería haber sucedido, ya que el Día de la Biblioteca se conmemora desde 1997 en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto balcánico. Como diría uno de mis cantantes favoritos, que el diccionario detenga la paz. Y el otro motivo, ahora sí, el más especial, es participar de la presentación del libro En los límites del Harlem, aquí, precisamente en Arjona, lugar de nacimiento y residencia de su autor, hasta que para seguir sus estudios se traslada hacia Granada. El científico José Manuel Palma Martínez, con el cual no solo comparto apellidos, sino también ADN, ya que hablamos de ciencia, se acerca hoy a Arjona para compartir con todos los presentes su primera novela. Pero desde la salida de su ciudad natal hasta hoy vamos a retroceder un poquito en el tiempo, muy poco porque es un jovenazo, para conocer cuál ha sido y es su trayectoria profesional. Para la personal voy a tirar de comodín. José Manuel Palma Martínez es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada en 1984 y 1988 respectivamente. Su estancia postdoctoral lo lleva hasta los laboratorios del Hospital Monte Sinaí de Nueva York para trabajar en biogénesis de peroxisomas en levadura, con la finalidad de conocer los mecanismos que subyacen en algunas patologías congénitas que provocan la muerte prematura en humanos. Casi nada. Científico titular en el CSIC de Santiago de Compostela y desde 1993 en la Estación Experimental del Saidín en Granada. Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de Granada, ha ocupado y ocupa cargos de jefe de grupo de investigación, investigador principal, director y vicedirector de su centro en Granada, esto último entre 2007 y 2014.
Ha participado en más de una decena de proyectos y organizado varios congresos nacionales e internacionales, experto en comités científicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como de agencias de diversos países. También ha dirigido 7 tesis doctorales y más de 20 trabajos de fin de grado y máster. Es miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de Biología Fundamental y profesor del máster en Avances de Biología Agraria y Acuicultura. Todo ello ha generado alrededor de 150 artículos en revistas de impacto, editor de 5 libros de la editorial Springer y un buen número de volúmenes especiales de diversas y reconocidas revistas internacionales. Responsable de la Unidad de Cultura Científica, ha impulsado numerosas actividades de divulgación, habiendo recibido en 2012 el primer premio de Ciencia en Acción en la modalidad de materiales didácticos de ciencia y trabajo de divulgación científica. Destacar también su actividad como asesor científico del Parque de la Ciencia y del Diario Ideal de Granada. Autor de varios artículos de opinión en el diario El País, ha sido galardonado con el primer premio en el 7º certamen de relato breve Pepe Criado en Berja. Por su trayectoria se deduce que su trabajo le apasiona, pero como no solo de trabajo vive el hombre, vamos a conocer también un poquito más sobre José Manuel desde el prisma de la amistad. Este es el comodín que yo me guardo para lo personal. Y vamos a escuchar a un gran amigo, que es Rafael Garrido Lara, que tiene también algo que decirle. Esta es una sorpresa que nos guardamos y espero que te guste. Bueno, creo que prácticamente todos los que estáis aquí sabéis de la relación que Pepe y yo mantenemos desde la adolescencia. Había un momento en que estábamos en destinos distintos, más o menos alejados, pero hemos mantenido siempre y mantenemos una relación que no hace falta que sea muy frecuente, pero que es muy intensa cuando ocurre. Después de pensar un poquito qué iba yo a decir aquí, decidí que, aprovechando que esto es un acto literario, voy a leer un cuento. Un cuento de la tradición del Próximo Oriente, de Antigua Persia, y por ahí. Y dice, el cuento se llama El Buscador. Dice, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir, la ciudad. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Su ojo era lo de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra,
era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Khalil vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espasmo fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No tengo aquí ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le cuento. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí y la cuelgamos en su pecho, en su cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno vive intensamente algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo vivido? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró esa experiencia? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? 2, 3 semanas y media. Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto y medio? 2 días, 1 semana. Y el dolor por la pérdida de un ser querido. Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró cada una de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos a anotarnos en la libreta cada momento que vivimos. Cada momento. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir la libreta y sumar. Sumar el tiempo que duró cada uno de estos momentos para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Muchas gracias, Rafa. Infinita. Amigo de la familia, del que yo también hace poco que conozco, y es verdad que es una persona sorprendente, que en el momento que tiré de comodín, ahí estará él. Espero que este acto de hoy sirva para contribuir a ese libro de emociones y sensaciones vividas y sea uno de los que se sumen al final de nuestros días. Entre trabajo, familia y amigos todavía le queda tiempo para escribir, bueno, para seguir escribiendo, porque su relación con la literatura no es solo la publicación de su primera novela. El pasado año 2020 publicaba esta novela, En los límites del Harlem, en la que con la ciencia como argumento, uno de sus protagonistas trata de descifrar complejos procesos biológicos, a la vez que encontrar fórmulas para hacerlas asequibles al resto de la sociedad. Ahora sí creo que la palabra la tiene él, y que nos cuente a todos los presentes por qué la ciencia no solo se explica y también se narra. Podemos empezar si quieres, porque además es una cuestión, una duda que yo tengo, por qué el título En los límites del Harlem. Vale, primero no tengo que saber nada.
empezamos primero, ¿no? Creo que corresponde, lo primero es, como se suele decir, que bien nacido es ser agradecido. Y para que no se me olvide, le agradezco a Rafa su regalo y sus palabras que son irreemplazables. Y de una forma formal, si se me permite así, pues quiero empezar agradeciendo a Alberto, concejal de Cultura, Turismo, Empleo y Promoción Social, y en su nombre al Ayuntamiento de Arjona, al excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, por permitirnos celebrar este acto en este lugar, que algunos lo sabéis, pues me evoca momentos muy emotivos, ¿no? Por diversas razones, en varias situaciones de mi vida. Y para mí es especial que sea aquí. Agradecer también a Angustia. Ella no quiere que la llame bibliotecaria, mi prima. No sé por qué. Porque yo entiendo que el ejercicio bien hecho de una profesión no tiene por qué ir vinculado a un título y viceversa. Y creo que en ese sentido eres mi prima bibliotecaria, mi gran prima, mi pequeña prima. Y es verdad lo que decías, ¿no? Este acto casi se ha prorrogado un año, porque si no recuerdo mal fue por septiembre del año pasado. La novela se publicó teóricamente, además yo me enteré, porque estábamos ya en pandemia cuando me enteré que estaba publicada, pues fue al final de ahorita sí, creo que es mejor, ¿no? Fue a final de febrero, sobre el 26 de febrero, o cosas así, ¿no? Y esta editorial siempre tiene la costumbre de decir que qué hecho histórico ocurrió en ese día, ¿no? Y creo que me vinculan con, no sé si con Oscar Wilde o Charles Dickens o algo de eso, ¿no? Me vinculan a la novela. Y es verdad que nos reunimos con Alberto, pues yo creo que fue hacia finales de septiembre del año pasado, y ya sé, pues ella que es una aventurada y Alberto que es un consentidor, pues dijeron, vale, venga, pues sí, yo creo que para el mes que viene, a lo mejor para el otoño cultural que se preveía y no se esperaba que fuera así, pues podemos celebrar este acto, ¿no? Y bueno, tenía que pasar un año, pero como se suele decir, lo que viene acaba bien está, ¿no? Esperemos que acabe bien, ¿no? Que no queremos que se nos tire el público al cuello. Bueno, tengo que agradecer también sobre todo a Mari Carmen, mi mujer, que está aquí, que sin ella posiblemente no hubiera pasado nada. Y es que hay que decirlo públicamente. Y en especial os agradezco a todos vosotros que, bueno, pues habéis decidido gastar un poco de vuestro tiempo de ocio, de descanso, pues para echar aquí un poco de la mañana de domingo, que seguramente lo tendríais preparado para otras cosas, y habéis querido pues, venir aquí a estar todos juntos a echar un ratito. Había dicho lo de agradecer a Alberto y al Ayuntamiento, pero también tengo que felicitar al Ayuntamiento por esta iniciativa de un otoño cultural. El otoño siempre suele ser una mala época del año, donde todos nos venimos abajo, y levantar el espíritu así, con un otoño cultural, pues la verdad que es de agradecer, estimular y seguir animando a que se siga haciendo, ¿no? Pues yo entiendo que la cultura, donde englobamos al arte y también la ciencia, es parte del patrimonio de la humanidad y es lo que permite formarse al ser humano. Por tanto, es necesario. Son de las pocas actividades que realmente afectan en la formación del ser humano y hay que promoverlas. Me ha gustado mucho, también lo ha dicho Angustia, lo de raíces, el cartel de raíces, ¿no? Además que es precioso el cartel, exactamente. Creo que, pero no por otras cosas, ¿no? Que quizá ahora contaré, ¿no? Porque las raíces son las que nos sustentan y las que son el fundamento de parte de nuestro impulso vital y a veces son las responsables de nuestra existencia. Yo creo que los humanos somos como árboles que una vez que comenzamos a emerger de la tierra, estamos arraigados a unas raíces que llevan mucho tiempo ahí, y una vez que empieza a emerger, pues empezamos a colonizar con las ramas nuevos espacios, nuevos ambientes, a adaptarnos a algunos.
pero siempre vamos a tener las raíces ahí ancladas a nuestro pasado. Entonces yo creo que es muy apropiado este tipo de encuentros, sobre todo en otoño, porque yo creo que también es el momento en que quizás volvemos la vista un poco atrás y nos damos cuenta de dónde estamos arraigados, ¿no? Y cuando hablo de raíces o arraigo, no me refiero solo a ese arraigo geográfico o local, que también, sino algo que va más allá. Esos arraigos que tenemos emotivos, emocionales, familiares, todo lo que nos vincula no solo a un pasado, sino también a un presente donde se ubica determinado número de personas que no tienen por qué estar en el mismo sitio, pero que sí marcan realmente nuestra existencia. Para mí ese es el sentido auténtico del sitio físico donde se ancla. Y en realidad, como ya se ha dicho, sí es verdad que tanto las físicas como las emotivas, como las afectivas, fueron las mismas que movieron a escribir esta novela, ¿no? que estamos hoy presentando aquí. Casi en diferido, ¿no? Porque después de tanto tiempo. Por entrar un poco más de lleno en ella, el otro día tuvimos, bueno, se presentó también en la Feria del Libro de Granada, porque en algún momento me dijeron, ¿tú cómo describirías la novela que has escrito? Y la verdad que se me han ocurrido 1000 fórmulas y nunca llegaba a cuadrar o decir que esas fórmulas que yo había pensado pudieran tener la misma forma de expresar, ¿no? La misma fórmula. Pero yo en ese momento dije, y lo sigo pensando así, que esta es una doble biografía ficcionada, o novelada, como se quiera decir, o una novela ficticia, una doble novela ficticia o biográfica también, porque en realidad aquí transcurre todo de forma paralela, en una dualidad, hay doble de todo. Y de hecho, tampoco quise desvelar dónde se podía ubicar, ¿no? Y al comienzo de la novela hay un reto que yo puse, nadie que lo ha leído me ha preguntado por ese reto, yo no sé si se ve capaz de verlo sin la gafa, que dice lo siguiente: solo uno de los personajes que intervienen en este relato ha existido realmente y concierne a la voluntad o el interés del lector averiguar quién es. El resto son caracteres que han sido configurados para sustentar las historias que aquí se cuentan, y cualquier parecido con la realidad es fruto de la pura coincidencia o producto de la indigestión emocional de su creador. Con eso quería decir que ahora, bueno, contaré un poco más, con más detalle, que no se puede vincular tampoco en algunos momentos la novela a ningún sitio, ¿no? Si hay un sitio al que se puede vincular a Nueva York, eso sí, y ahora explicaré de dónde viene lo de los límites del Harlem. Como decía, está concebida como una doble biografía ficcionada o novelada, ya digo, porque son dos los personajes principales. Uno es un joven científico que con su familia se desplaza a Nueva York para tener una estancia postdoctoral, como ella decía, en el Hospital Monte Sinaí, fíjate por donde yo estuve también. En algunos casos hay coincidencias con mi vida, pero el otro personaje es un editor de libros que viaja periódicamente a la ciudad de los rascacielos, a Nueva York, y con un pasado que se va revelando conforme va transcurriendo la novela. Eso es lo que permite que en Nueva York algunas veces coincidan. Yo no lo conocí en su momento, pero parece que pudo haber alguna época del año que pudiéramos coincidir los tres, los dos protagonistas y yo. No recuerdo de haberlo visto. La estructura de la novela pues, hace que los capítulos vayan dedicados a cada uno de estos personajes de forma alternativa, ¿no? Y de hecho, el otro día contaba que quien se enfrente por primera vez a esta novela seguro que se arrepiente de haberla empezado, ¿no? Porque claro, el primer capítulo, que se dedica al joven científico, pues se llama, como ya bien apuntado, la biogénesis del peroxisoma y la tarjeta de embarque. Duro, ¿eh? Sin anestesia. Sin anestesia. Para el más valiente diría, vale, me meto sin saber. El otro día precisamente en la Feria del Libro de Granada, que estaba
en la caseta yo, pues una señora se acercó y me preguntó, ¿y esto lo podré entender yo? Digo, pues mire usted, léase los 2 primeros párrafos, que no son muy largos, y si es capaz de entenderlo, pues siga, porque está más o menos en el mismo contexto, en la misma fórmula, ¿no? Acabó llevándoselo, pues no lo sé, debe ser que se convenció, ¿no? Pero bueno, ese era el primer capítulo, pero claro, luego en el contrapunto, el segundo capítulo, que corresponde, para que no lo haya adivinado, al segundo personaje, se llama La tía Marisol y el escribidor. Fue un título que el escritor pues, tomó prestado de la tía Julia y el escribidor, evidentemente, de Vargas Llosa, y así se ha ido configurando toda la novela. Comenzaban los capítulos del joven investigador con términos, bueno, yo por relatarlo uno, para que veáis que esto era de verdad casi para suicidarse, ¿no? El tercero era las proteasas y los artificieros celulares. El quinto, los radicales libres y los zapatos a las puertas de Jerusalén, que habría que averiguar qué es lo que significa cada cosa. Y el séptimo era plantas C3, plantas C4. Yo alucino, o sea, este tío se le ha ido la olla, se ha puesto aquí a escribir una cosa que es infumable, ¿no? En cada uno de ellos lo que se hacía era un símil sobre conceptos que aparentemente pueden ser complicados, pero que no lo son tanto. Pero simplemente transmitir cosas básicas de la ciencia al lenguaje coloquial. Se han ido haciendo símiles y donde yo creo, y mucha gente me lo ha dicho, donde cosas que pueden ser muy complicadas, como he dicho, en el campo de la ciencia, si se explican de una forma sencilla, puede ser que se entienda. Y así me lo ha transmitido mucha gente, ¿no? Que realmente tampoco hacía falta por qué ir a buscar más allá de lo que se dice, sino simplemente a entender lo que se estaba contando. Porque según dicen uno de los autores aquí, y es verdad, eso me lo inspiró un amigo, dice una cosa que sea muy difícil de explicar, es que es mentira. Y ese fue siempre, digamos, uno de esas mimbres que yo decía que tenían que arreglar bien para que la novela se contara bien desde el punto de vista científico. No había que irse a cosas muy complicadas a la hora de explicarlas, sino hacerlas de forma fácil. Y por eso arranca ese título que he dicho de los radicales libres y los zapatos. Pero lo tenéis que leer, que no lo haya leído, ¿no? Para entender que se hace una trayectoria bonita. El resto de capítulos, por si aquellos que no lo habéis visto pues tenéis la curiosidad, les digo, se van alternando porque se van metiendo ya aspectos más culturales, ¿no? Aspectos culturales, pues el capítulo 4 es Ulises el exorcista, y es como esos 2 libros marcan a uno de los protagonistas, la Odisea y el exorcista, ¿no? No tienen nada que ver, pero creo que se mezclan de una forma que es bastante interesante, ¿no? El capítulo 6, Vértigo, no sé si conocéis las películas de Hitchcock, ¿no? Quijote y Sancho. Hay una continua referencia al Quijote de una manera u otra. Algunos personajes, pues tiene muchos personajes, tiene decenas, cientos de personajes, y algunos están un poco influidos por el Quijote. Se ha intentado pues, reflejar ese modo de vivir que había en aquel momento en la época del Quijote, y vemos que no lo ha avanzado tanto, ¿no? El último homenaje que se le hace al Quijote, o a Cervantes si se quiere, es cómo acaba la novela. Vale, así acaba el Quijote, vale. Posiblemente no lo sepáis muchos, ¿no? Pero parece ser que es una fórmula que se hacía antiguamente cuando se acababan las novelas, ¿no? Y prefería acabarlo así también. Bueno, decía todo que era una doble biografía, ficcionada o novelada, porque aparte de los 2 protagonistas que he dicho, pues hay 2 mujeres, también personajes muy importantes, y como yo siempre digo, uno de ellos es el que le da la solución al libro, porque yo no sabía cómo acabar, y bueno, pues en ¿cómo diría yo? En ese estado de confesión en que un escritor se pone con su personaje, pues ella me iba transmitiendo y me decía, oye, esto lo tienes que acabar así y así debe ser. Y realmente fue la que dio la solución, y es la que da lugar al último capítulo, que el último capítulo pues no son nada más que las letras del alfabeto hebreo
Taf y Aleph y Omega y Alfa. Eso quiere decir que de alguna manera parece que se busca alguna fórmula por la cual lo mismo puede ser que cuando llegamos al final de la novela tenemos que volver a empezar a leerla, ¿no? Pero eso lo tenéis que averiguar vosotros, yo ya no cuento nada más. También hay dos épocas. Tenemos una época actual, que es la que se mueve, pues, quizá alrededor de Harlem, de Nueva York, y otra un poco más pretérita, que debe ser por los años 70 o cosas así, 60, 70, en la España rural. Como veis, todo va duplicándose, ¿no? Tenemos también dos escenarios importantes, dos ubicaciones geográficas, una en Nueva York, ya llegamos. Ya llegamos. Mientras me va resolviendo ya. Exactamente, sobre todo Nueva York, en Manhattan, la parte alta de Manhattan, que es donde se ubica el Hospital Monte Sinaí, donde, bueno, pues tanto Mari Carmen y yo, y aquí otro personaje que ha llegado un poco después, tuvo la ocasión de disfrutar, está justamente en los límites del Harlem. Monte Sinaí, el Hospital Monte Sinaí está a la altura de la calle 100, si alguna vez habéis visto el mapa de Manhattan, pues empieza el Harlem latino, a partir de ahí la 110 ya empieza el Harlem negro, llamémosle así, y es porque es así, y por eso se llama los límites del Harlem. No solo por eso, porque yo cuando también me planteé el darle un título, no solo me quería referir a ese espacio geográfico que está al borde de la calle 100 en Nueva York, sino que el Harlem también es una forma de vida, es una forma de vivir, un estilo de vida que es diferente a lo que se vive hacia el sur. De hecho, pues casi coincidimos con estos personajes, ¿no? Porque nosotros vivíamos en la calle 96, y la calle 96 era el auténtico límite, no el 100, sino la calle 96 era el auténtico límite de donde empieza el Harlem hispano o el Harlem latino. La acera sur, que era donde vivíamos nosotros, era un sitio donde se podía pasear tranquilamente. La acera norte, enfrente, pues empezaron a ver cosas raras, ¿no? Cruzar la calle para irte a la otra acera era como casi aventurarte a algo que no podías predecir, ¿no? Entonces yo creo que ese choque que había entre la zona límite con el Harlem marca también un estilo de vida no solo al norte sino al sur, que son muy diferentes. Si alguna vez tenéis ocasión, de hecho se relatan muchas cosas que la gente cuando me lo ha contado dice, oye, la verdad que hace un retrato estupendo de Nueva York. Dice que casi olía la comida que tú estabas contando, o veía en las calles cómo se movía la gente, las luces. Pues, me alegro, ¿no?, de que sea así. Pero también hay otro escenario que contaba. Es un pueblo que se creó expresamente para la novela. Es, como yo digo, un universo onírico, pues igual que el Macondo de Cien años de soledad, y de Gerardo no tiene quien escriba, o sea, más, ¿no?, de García Márquez, o Mágina de Muñoz Molina, o Vetusta de Leopoldo Alas Clarín, Santuario de Faulkner, ¿no? Es un pueblo que representa, creo que medianamente bien a la España rural de los años 70, ya casi cuando se estaba acabando la dictadura. Y que mucha gente me ha confesado que no era mi pueblo, porque lo que pasaba en ese pueblo que yo había descrito le pasaba en el suyo también. Y estoy hablando de gente de Almería, de Extremadura, de Canarias, de Granada, de muchos otros sitios, ¿no? La verdad que eso me emocionaba y le decía, bueno, pues que realmente era un pueblo único lo que teníamos en esa época. Quizá ahora es más diverso, aunque también hay muchas similitudes que se comparten, pero en aquella época era más homogéneo y España entera era el agro, esa zona que ahora se dice abandonada, pues en ese momento era la que realmente le daba el corazón y el alma al país. Y por eso era tan común, porque prácticamente era compartida por todos esos pueblos. Porque en todas hay pues siempre una maestra,
un escribidor, a ese que me refería, ¿no? Que es el que le escribe las cartas a todos los vecinos, a la familia, o que le lee las cartas, y que era casi el confesor, ¿no? Porque es que sabía la vida íntima de muchas familias, el que le escribía y le leía las cartas a todos sus vecinos, ¿no? Era al que se le transmitía un poco todas esas vivencias que estaban ocurriendo en el pueblo. En todo hay una casa de costura donde van las chicas, o iban las chicas a aprender a coser, ¿no? Donde estaban las más mayores, que eran las que siempre procuraban también, si te daban un picotazo con la aguja en el culete tampoco pasaba nada, ¿no? Sí. Todas tenían su cronista, las tareas en el campo. En todo había el mal llamado, tristemente, el tonto del pueblo, ¿no? Que sin embargo aquí se le da un protagonismo en la novela, haciéndole ver que no es el tonto del pueblo, sino que es diferente a los demás y que tiene una personalidad a la que no se llega a entender. En todas ocurren desgracias, hay un casino, una apuesta, la gente se apuesta de todo, ¿no? Desde la casa, la familia, la tierra, todo eso ocurría en la España rural, ¿no? Y eso es lo que se ha ido transmitiendo aquí. Sí es verdad que todo arranca en esas raíces que yo pude consolidar aquí, en nuestra tierra. Y en homenaje a eso, uno de esos personajes principales que he dicho se llama Manuel Arjona. El joven científico se llama Manuel Arjona y casi en las primeras palabras que se escriben en el libro ya se indica eso, y quise hacer ese homenaje al pueblo donde me nacer, ¿no? Además es un pueblo que se explica el por qué se llama Alba la Antigua, y es así porque tiene un pasado pues, como este, que coincidencia, ¿no? Le pasa igual que a los personajes y a mí, por un pueblo que tiene un pasado romano, un pasado musulmán, en fin, tiene una trayectoria en la que vemos pasar como ya he dicho, una serie de personajes, innumerables personajes, como si fuera un torno sin fin, ¿no? Pero un torno sin fin como si fuera también un escaparate donde estamos viendo continuamente qué es lo que está ocurriendo, y con un ojo más o menos neutro, pero muy empático. Yo siempre le he puesto mucho cariño a cada uno de estos personajes, pues se está describiendo qué evidencias ocurren en ese lugar. Creo que no me equivoco también si digo que está exageradamente perlado o trufado, como se quiera decir en otros términos que se usa hoy en día, de referentes culturales, ¿no? Se habla de cine, se habla de pintura, se habla de literatura, se habla de muchos aspectos de la cultura en general, y por eso pues lo estoy contando ahora haciendo un poco gala a este contexto del otoño cultural que se ha planteado aquí, y que sigo, digamos, como diría, insistiendo en que la cultura es un objetivo que no debemos de perder de vista, junto con la ciencia. Yo digo que son muchos temas, que son muchos personajes, muchas las situaciones, muchas las historias que se cuentan, pero en realidad otro de mis objetivos cuando la escribí era rehusar a contar historias de un superhéroe. No es una historia de superhéroes, que es lo que normalmente nos atrae, y a ver qué le va a pasar y ahora qué ocurre. No, yo una idea tengo que quien debe dominar o quien debe prevalecer en este mundo a todos los niveles es la clase media. Los superhéroes lo único que hacen es un poco ocultar las realidades que tenemos, y eso es lo que yo quería ensalzar aquí, ¿no? El mundo está lleno de pequeños superhéroes que se levantan todos los días, tienen que ir a trabajar, tienen que ganarse la vida, y esos son a los que hay que rendirle homenaje, y no a los superhéroes que vemos normalmente, que son los que creemos que nos van a salvar la vida. Por eso está tan, como he dicho, tan perlado o tan lleno de personajes que no ocupan nada más que 2 o 3 párrafos, pero que creo que hacen que nos paremos a pensar qué es lo que hace ese personaje, qué significaba y por qué está puesto ahí, y no nos han puesto ni a Superman ni a Super nadie, ¿no? Sino que todos somos, como digo, ese pequeño jardín de superhéroes. En resumidas cuentas, hablando del punto de vista sentimental, para mí
Yo creo que es una novela, que no la haya leído ahora por lo que os decir, que me encantará que empecemos a hablar si queréis más entre todos. Y hay alguien que tengo a la izquierda que no sé por qué me tiene ahí un listado de preguntas. Me la está resolviendo toda, La novela tiene mucha dosis de amistad, de amistad sincera, de amor, de pasión, tiene humor, tiene emoción. Creo que tiene momentos de tensión, hay algunos momentos donde uno quiere seguir leyendo porque están pasando cosas y quiere resolverlas. El único problema que le pongo yo es que como los capítulos van alternos, pues hay que pasar 2 capítulos después para seguir con la historia que te deja ahí colgar, ¿no? Aunque también reconozco que doy algunas pistas porque de vez en cuando se van contaminando estos capítulos. Lo que le ocurre a uno, que era el científico, empieza a trasladarse ya a lo que le está pasando al otro en esa España rural, ¿no? Y viceversa. Al final empieza a hacerse una amalgama y ese capítulo final, que prácticamente transcurre en Granada, y que no voy a regalar, evidentemente, eso lo voy a tener que leer si no lo habéis leído, donde al final, como ya he dicho, se resuelve todo, ¿no? Y lo dejo para el final, porque si quiero resaltarlo, ya por mi perfil, tiene ciencia, tiene mucha ciencia también. Yo creo que está explicada de una forma fácil, no sé si me equivoco o no, pero tiene mucha ciencia. Y sobre todo, no solo conceptos científicos, sino describir cuál es la vida de un científico joven cuando acaba la tesis y se tiene que ir al 5.º infierno a buscársela con su familia y en un clima inhóspito, poder tener la imagen que se podía tener en Nueva York, pues no sé, los años 90 o por ahí, y que poca gente conoce. Es una verdadera lucha, ¿no? Una verdadera lucha en un mundo hostil, y esa es la ciencia. Pero sí es verdad, y quiero acabar con eso, que voy a leer solo un poco. No me gusta leer cosas de los libros, pero sí lo voy a leer, porque quizás describe algo más de lo que es la ciencia, ¿no? Y ya quisiera acabar con eso. Bueno, la acción transcurre ya entre este personaje, entre Manuel Arjona y su mujer, su compañera Marina. Ella le llama Man, ¿no? Es el apelativo cariñoso de Man, de Manuel, de Man, hombre, no sabemos, ¿no? Pues, cada cual que lo interpreta como quiera, ¿no? Porque se están planteando que lo que ellos saben, pues deberían transmitirlo a la gente, ¿no? Que deberían divulgar, ¿no? Porque la ciencia hay que divulgarla y hacerla entendible. Y le dice, Man, ya tienes mucho trabajo, y yo también. ¿Te parece que haciendo un postdoc en el Hospital Monte Sinaí, con un hijo de poco más de un año, con todos los fregados en los que te metes, ya sea en congresos, clases de máster o lo que sea, y yo, con esos chinos que me tienen frita y sobreexplotada en el laboratorio, podremos sacar tiempo para escribir un libro de divulgación científica de algo de lo que no tenemos ni idea? Para divulgar bien, hay que saber transmitir la ciencia a la sociedad y no a científicos, a nuestros colegas. No es tan fácil como tú crees. No es cuestión de exhibirse y comunicar cuanto sabes. ¿Y los demás? No. No es de recibo que hagas ostentación intelectual, sino que los demás descubran por sí mismos su capacidad para entender lo que se les está enseñando, sin que se les aturda con lo que se les está impresionando. Para hacer divulgación no tienes que pensar en ti, sino en los demás. Tú eres un instrumento más. Divulgar, como digo, es enseñar, es educar, es formar. Divulgar es iluminar, no deslumbrar. Solo las personas que entienden lo que haces, por qué lo haces y por qué la sociedad necesita que lo siga haciendo, sabrán y defenderán que hacer ciencia no es un lujo, no es un capricho ni una frivolidad, sino algo necesario para conseguir una sociedad con más conocimiento, con más criterio, más educada, más sana,
más confortable y, como consecuencia, más justa, más libre y más altruista. Bueno, pues yo creo que me he extendido demasiado. Perdonadme. No, a mí me ha resuelto muchas de las cuestiones que tenía aquí, y una de estas últimas era porque a mí me llama mucho la atención en la novela esa relación de equipo con Marina, que tiene uno de sus protagonistas, y también tenía anotado precisamente ese divulgar e enseñar, educar e formar, divulgar e iluminar y no deslumbrar, que es lo que hace en el libro, porque esta novela creo uno de los caminos que ha escogido para seguir divulgando la ciencia de una manera que sea entendible para los españolitos de a pie, y no solo la ciencia, sino también otras vivencias que se describen en ese alba cantiga, que puede recordarnos a muchos como otra alba. Sí. Quizás sea lo que has dicho, que en los pueblos se repite, en todas se cosen, en todos hay círculos donde, bueno, nos recuerdan. Y a mí es lo que me ha pasado. A mí ha sido con este libro, no quiero tampoco hacer mucho para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones leyéndolo, pero sí que me ha descubierto a uno de los personajes, de los principales que se reparten, vivencias que me han descubierto y me han acercado a los familiares que tenía. No sé si alguien quiere participar y quiere comentar cualquier cuestión, si se ha leído el libro o de lo que él ha ido contando. Bueno, formular un par de preguntillas. ¿Me puedo decir? No. Bueno, muchísimas gracias primero por estar aquí, y soy afortunada de tenerte como prima. Yo soy tu prima Antonio, de conozco, ¿no? Bueno, para quitar un poquito los nervios, voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo fue el proceso de creación que pasó de hacer un corto relato a hacer una novela? Y también, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirla? No sé dónde ha sacado del corto relato, pero es verdad. Chuleta. En realidad era un corto relato. El primer capítulo era el único que a mí se me había ocurrido, ¿no? Todo arranca, bueno, yo llevo dedicándome a la divulgación científica muchos años, casi 12, 13 años, y toda la fórmula, todas, expositiva, hacer visitas con los alumnos. No sé si Araceli, que está aquí, tuvimos la suerte de tener a Araceli en nuestro laboratorio ahí en Granada unos meses. Fue un encanto, la verdad, nos lo pasamos muy bien, y fue para nosotros un orgullo y un honor de tener allí, ¿no? No sé si cuando ella estuvo, pues dio alguna de las muchas visitas que era yo el encargado de alumnos, de muchos centros que era yo el que las coordinaba, ¿no? No solo eso, sino últimamente llevamos ya, como este año se ha hecho el 10º aniversario de una colaboración más directa con institutos, donde llevamos a los alumnos de secundaria y de bachillerato a hacer un proyecto de investigación en nuestro centro. Y aunque me esté mal decirlo, porque no es mi estilo, pero es una cosa que es verdad que se generó en nuestro centro cuando estaba yo en el tema de la divulgación, ¿no? Y está teniendo mucho éxito, la verdad. Todos los años se hacen sus congresos los tíos que presentan sus comunicaciones en inglés en ese congreso, y la verdad que yo ya había experimentado muchas fórmulas de divulgar la ciencia. Por esa época, y ahora te diré cuánto hace eso, pues tengo un compañero que es una mala persona, porque además lo único que me hace es provocarme continuamente, y que me dijo: oye, ¿por qué no escribes algo, no sé, un cuadernillo para divulgar algo de lo que estás haciendo? Y se me ocurrió pues la fórmula que hay en el primer capítulo. El primer capítulo ese, como ya he leído, pues era
meterse en vena la biogénesis del peroxisoma y las tarjetas de embarque. Se hace un símil, yo creo que es muy bonito, ¿no? La gente aprende mucho cómo se forma la célula, la célula, haciendo ese símil con las tarjetas de embarque. Bueno, pues se me ocurrió la fórmula esa, porque también cayó en ese momento que este compañero y amigo que me lanzó ese dardo, pues tenía a su vez un amigo que era editor y estaba dispuesto a editar el cuaderno divulgativo, ¿no? Y yo estaba harto de verdad de darle siempre una connotación tan académica, tan clásica a la hora de transmitir la ciencia, de divulgarla. Y se me ocurrió que quizás era más fácil pues, contarla como un cuento. En realidad fue como un cuento ese primer capítulo, donde hubiera unos personajes y haya una conversación y haya un contrapunto, que uno diga una cosa científica y el otro le ponga cara rara. ¿Qué me estás diciendo? ¿Esto qué significa? Y decía, pues claro, ¿qué no entiendes de biogénesis? Pues nada, y digo, no, vamos, de biogénesis son dos palabras, bio y génesis, y las dos las debes de conocer, porque si no, mal vas, ¿no? Porque te estaba hablando al editor. Si un editor no sabe cómo se forma la palabra biogénesis, y luego te falta peroxisoma, pero si piensa un poco, pues sabes que el agua es peróxido de hidrógeno, hombre, un poco de esfuerzo, y soma es cuerpo, para un cuerpo que tiene peróxido de hidrógeno, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no sé, se me ocurrió construir eso con estos dos personajes principales, y cuando lo vio el colega este editor, que no conocía, era el amigo a su vez de mi amigo, pues mala persona también, que en paz descanse el hombre, murió hace un par de años, la verdad que le tengo mucho cariño, ¿no? Pues, ¿y por qué no sigue? Porque esto tiene ya dos personajes, tiene la situación, yo creo que esto tiene madera como para que siga. Y yo le dije, Pepe, yo te quiero mucho, sí, pues ya, también se llama, yo te quiero mucho, es verdad. No, piénsalo. Pues nada, sí, me metió en un barco que tardó 4 años en hacer la travesía, prima. 4 años. Porque además hubo... ¿Cómo? Llegó a buen puerto. Bueno, yo me he quedado, la verdad, que muy satisfecho, ¿no? Y sobre todo de ver a tanta gente querida aquí, que ha sido ya el colmo, ¿no? Pero aquí en Arjona y con tanta gente tan cercana, pues la verdad que... Y además ocurrió otra cosa que alargó algo más la edición del libro al final, porque yo lo había escrito en tercera persona. Los personajes en tercera persona, iba contando su vida, y Pepe, que ya digo, que la verdad que descanse en paz de verdad, que le tenía mucho afecto, ¿no? Pues me comprometió más todavía, dice, ¿por qué no lo escribes en primera persona? Digo, vale, muy bien, Pepe, 2 personajes en primera persona, que yo soy un científico, yo no soy un escritor, ¿no? En mi vida he hecho esta fórmula. No, piénsalo, porque me calentó un año más de vida todavía. Y le agradezco muchas noches a mi hijo y a Mari Carmen, ¿no? Que era la forma que yo tenía que tener. Yo tengo trabajo de jornada a partida, mañana tarde, dedicación exclusiva, y el único momento era por las noches, cuando yo me aburría de ver la tele o algo de eso, ¿no? Esa es la génesis del pequeño cuento, cómo se ha ido engordando al cabo de unos cuantos años. Y mira dónde llegó. Estar aquí, con tu gente. Tienes 2 protagonistas. ¿Cuál has puesto más corazón? ¿O te sientes que uno ha sido el divulgador de tu parte científica y el otro ha sido un poco poner esa parte de España rural que te viviste? Pues no sabría decir, creo que los dos por igual, y además confieso que hubo un momento que me tenía que volver a leer lo que yo había escrito porque yo no sabía lo que era uno y quién era uno y quién era el otro. Cuando yo escribía, yo me emocionaba, lo digo de verdad, no sé, diréis que es una petulancia, pero yo me emocionaba igual cuando escribía a uno y a otro. Y lo que he dicho antes, refiriéndome a una de las protagonistas, para mí creo que el papel de la mujer es fundamental, de las dos principales,
que yo ya no sabía si realmente yo estaba escribiendo lo que yo quería escribir o era lo que me estaban transmitiendo los protagonistas. De alguna manera me habían secuestrado, me habían abducido y yo empezaba el escrito con un párrafo y cuando yo acababa de escribir 2 o 3 páginas cada noche, digo, si esto no era lo que yo venía a escribir. De alguna forma me sentía dirigido, yo creo que había creado 2 personalidades, 4, 5, porque hay 5, hay los 2 junto con sus respectivas parejas y un personaje que empieza a tomar protagonismo hacia mediados de la novela, que también es un editor de Nueva York. Pues ya digo que había momentos en que me sentía como abducido por la personalidad que le había creado a los 2 y eso sí, nos ponía a los 2 toda mi emoción, todo mi cariño, pero sentía que, bueno, que no era la idea que yo tenía cuando me ponía a escribir lo que le iba a pasar a cada uno. Eso después se lo he oído a más gente, ¿no? Que realmente se transforma cuando escribe y no sabe si está escribiendo lo que él quiere o lo que ella quiere o es algo que le está metiendo de forma inconsciente los personajes. Bueno, yo quería un poco confesar que me he aprovechado de eso que habla Pepe, de la divulgación, porque yo desde hace ya, bueno, no sé si 8 años, está diciendo, 8 o 10 años, el instituto que estaba nos llamaba y venía cada 2 años para convivir con nosotros durante una mañana, con los alumnos nuestros de ciencia, de bachillerato. Y entonces quería también dar importancia porque de alguna manera tiene esa facilidad y a mí me ayudaba porque en alguna manera eso es lo que hacemos nosotros, los profes. Imagino que los de ciencia y los demás también, los de historia, contar la historia, los de literatura, contar la literatura, que es bajar todo aquello que hemos aprendido desde arriba abajo, ¿no? Entonces, a nosotros nos tienen visto, pero que llegara alguien que realmente se dedica a una altura considerable, bajar, estar en el aula, sacar algún instrumento de lo que tenían, y estar allí a rato hablando, preguntando y contestando lo que a ellos se les ocurría, tengo que confesar que me he aprovechado y que realmente tiene esa habilidad y que es muy necesaria. Yo cuando alguien me habla digo palabrotas, cuando alguien médico, enfermera, profe, empiezan a decir palabrotas, no, eso no sirve, eso es para ti y para que estés contigo en tu trabajo, pero no para el mundo, ¿no? Entonces bajar esas palabrotas a palabras de la calle, de la gente, y se puede entender, yo que me comparto con tantas cosas con él, que se puede hablar de casi todo. De casi todo. Yo a eso me quedaba pasmado, me podía hablar de relatividad. Yo no sé de relatividad, pero es que precisamente los que no sabemos mucho somos los que podemos dominar el lenguaje normal de lo que hemos aprendido, la parte que hemos aprendido de aquello. Entonces, bueno, quería poner como eso, como un testimonio de que todo eso que ha contado es verdad. Y además tengo que saber que sé más cosas, que vivimos en su centro, sé que gente que ha participado, de todo eso que está contando, que es real y que tiene un valor fuerte. Y que no sé si todos los investigadores que están a ese nivel lo consideran y lo valoran. Creo que hay un poco también de esa cosa de el paso de bajarnos como que no nos toca, ¿no? Hombre, yo si el proyecto aquí, en realidad, gracias Rafa, la verdad es que tú lo has dicho, yo aprendí en esos años lo que se dice aquí muy bien y lo que se intenta transmitir, y es que divulgar es iluminar y no deslumbrar. Entendí que la divulgación no hay que hacerla tanto con las personas mayores, que lo único que hacen es asombrarse de cuánto sabe esta persona, y ahí se establece una relación de jerarquía intelectual, ¿no? Donde el científico se da cuenta y se sigue, y no hay que seguirse. Yo, y aquí hay gente delante, le puedo decir, yo he hecho el payaso por estar con los niños y enseñar a los niños que son a los que hay que divulgarle el sentido de la ciencia, no la ciencia, sino el sentido de la ciencia, porque esos son el futuro y esos son los que deben de entender, y lo estamos viviendo ahora con la COVID, y estamos viendo ahora el volcán de La Palma, estamos viendo tantas cosas,
de que la ciencia es muy útil, pero hay que saber gestionarla, que es lo que no se sabe hacer con los mayores que actualmente se dejan deslumbrar por esos científicos que se siguen. Entonces mi voluntad siempre fue que realmente la ciencia hay que enseñarla evidentemente, pero hay que hacerla comprender desde el principio, saber qué significa, qué potencialidad tiene y cuánto puede ser de bueno para la humanidad. Y eso fue, digamos, otra de las cosas, aparte de mis raíces, como digo, otra de las raíces por las que yo fui contaminando otros suelos, o yo me vi contaminado, que había que desarrollar. Y en esa sigo, ¿no? Yo sigo todos los años colaborando con críos, pues con chicos jóvenes, como ha dicho Rafa, pues de una fórmula u otra. Y lo último que me ha enorgullecido es que en uno de estos proyectos que hemos hecho en el último curso, online, porque no se podía ni nosotros visitar los institutos, ni ellos visitar nuestros laboratorios, hemos hecho un proyecto online. Tenemos reuniones cada mes, donde yo me reunía con todos los alumnos, con su profesor responsable, y hemos hecho proyectos que se han encontrado cosas muy interesantes. Y lo más interesante, aparte de las cosas científicas, que quizás sean lo menos relevantes, lo más interesante es que dos de ellos, sobre todo uno, ha montado un experimento durante todo el verano y me mandaba semanalmente los datos y los resultados de lo que él había pensado para hacer ese proyecto. Yo me he quedado totalmente... Además, el otro día estuve en el instituto, que ya podemos ir, y lo presentó frente a sus compañeros y, bueno, pues, en un acto un poco cómico, dije algo así de que por el poder que me confiere el grupo de científicos divulgadores de mi centro, te nombro doctor en bachillerato, porque la verdad es que era de chapó. O sea, la presentación que hizo fue magnífica, de un proyecto que él pensó, que él ha ido desarrollando, y lo único que yo estaba haciendo, vale, Nacho, sigue, está muy bien, tú estás no sé qué, y lo mejor de todo eso, ha implicado a su abuelo, que ha puesto en los cultivos, pues era un proyecto con pimientos, ¿no? Que le dijo a su abuelo cómo tenía que plantar los pimientos, que le ha ido contando todas las flores, todos los frutos que estaban saliendo, y que luego ha reunido a 8 o 10 del pueblo que estaba en la frontera entre Málaga y Granada, y ha hecho una cata de pimientos y tiene allí su panel de cata de pimientos. O sea, eso es lo que yo creo que es como hay que transmitir la ciencia, ¿no? Porque este chico, pues posiblemente, si alguna vez da la suerte de que es científico o se dedica a la gestión de la ciencia, pues posiblemente pueda incidir de una forma significativa en este mundo que al final, como he dicho, pues lo estamos viendo. Nos han solucionado la vida en un plazo de 9 meses, que es lo que se ha tardado en hacer una vacuna. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso se hace después de muchos años de investigación, muchas horas de insomnio y aunque destacan siempre los cabezas, que debe de ser así, hay equipos de trabajo de cientos y cientos de personas que son los que dan sentido a todo lo que se está haciendo. Por eso, pues no sé, aceptando el reto de Pepe, pues digo, vale, sigo. Pero además sigo, y yendo un poco a lo que decía Rafa, metiendo del primer capítulo ya en vena y sin anestesia, como vuelvo a repetir, la biogénesis del peroxisoma. Y el que quiera que se acerque, porque esas son, digamos, mis armas, ¿no? Y quien realmente se sienta estimulado, pues tiene que lanzarse por lo menos hacer un poco de esfuerzo y ver que no es tan complicado lo que se cuenta. Yo te quería dar la enhorabuena, porque a mí... No, vamos a ver, que hemos venido a hablar de la novela, ¿no? El primer folio en blanco y hacer sobre todo su divulgación científica, que está muy guay, pero es muy complicado. Y yo te quería preguntar, ¿va a haber los límites de la Alhambra o los límites de Lugabona? ¿O te va a quedar? Ya me lo está preguntando mucha gente, pero tengo la sensación de que si quisiera hacer una segunda parte, me parece que no iba a ser lo mismo, a lo mejor ya no es lo mismo. Pero yo no digo segunda parte, sino que está como al empezar, ¿no? Que es una saga. O no, te va a quedar aquí, ya has parido o ya no vas a parir más. Estoy embarazado. Estoy embarazado de 2 años. Y espero que, no sé cuándo, pero rescato a uno de los personajes, pero en un contexto diferente. Más que nada por eso,
ese vértigo que da, como uno de los capítulos, ese vértigo que da a decir, jo, yo me siento muy satisfecho, la verdad, pero como no sé escribir, nunca lo había hecho, pues me he quedado muy satisfecho, ¿no? Y digo, me llamo tontería que lo estropee. Y entonces he preferido cambiar de registro y rescatando a un personaje, pues contar otras cosas. Pero en fin, no sé. Tampoco creo que se falta tanto, pero bueno. Si hace falta, pues ya lo vendremos a contar si hace falta. Si no, no pasará nada. Con mucho ánimo. Muchas gracias. Yo quería solo decirte que sigas escribiendo, que es muy agradable leer y aprender, aunque yo ya tengo mi año y ya parece que no sirve para nada, pero sí. Hay que leer y hay que entender lo que es la ciencia, pero con tu forma. Y enhorabuena para los de los 500 porque ese artículo, pero de verdad, todo lo que está ahí explica. Lo he disfrutado muchísimo. Así que vengan muchas cosas de esas, que los que ya tenemos una edad necesitamos leer y de nada. No te ponga tanta edad, ¿eh? Para aquí. Sí que sí. Y solamente tenía una preguntilla, que está en el libro. ¿Qué te llevó a Nueva York? Pues me llevó lo que nos mueve a los científicos. Y te voy a contar francamente, la verdad que yo creo que se nos va un poco la cabeza y perdemos el... En las circunstancias de tu vida, entonces. Porque hay muchas coincidencias con mi vida también. Digo que, fíjate que he dicho al principio que era biográfica, no autobiográfica, porque yo cogí muchas cosas prestadas de otra gente, ¿no? De vivencia de otra gente, pero que venían muy bien, ¿no? Y como yo además la había vivido de una forma similar, pues la he repescado, ¿no? Pues, para que veas tú lo que nos mueve, porque ya digo que en algunas cosas, pues en nuestra vida, la de Mari Carmen, Javier que está aquí, que era pequeño, y yo, pues son muy parecidas a las de uno de estos protagonistas. En nuestro caso, contaré que tanto Mari Carmen como yo estábamos recién acabados la tesis, y en esa época había becas para irse al extranjero, y yo pedimos becas para ir al extranjero. En Nueva York era pues porque uno de los científicos en los que yo había basado mi tesis doctoral, pues trabajaba allí. No en el Hospital Monte Sinai, sino en la Universidad Rockefeller, que quizá en aquella época tenía como un mayor prestigio, ¿no? Y de hecho, allí donde trabajaba, el único personaje que es real en la novela y que nadie sabía averiguar quién es. Bueno, pues lo que pasa es que este hombre, pues, justo en el momento que nosotros nos íbamos, lo contrataron en el Hospital Monte Sinai y ya me fui al Hospital Monte Sinai. Bueno, pues en aquella época, un poco antes de que nos fuéramos, pues, 3 o 4 meses, yo probé unas oposiciones del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y pues, yo no tengo necesidad de ir al extranjero, si yo tengo aquí una plaza fija para toda la vida, yo me quedo aquí. Y me acuerdo que el día que aprobé las oposiciones, me llama mi jefe por teléfono y me dice, oye, pero sigue con la idea de irte a Nueva York, ¿no? Digo, sí, claro que voy a Nueva York. Y allí que nos vamos con Mari Carmen, que también tenía una pequeña beca para el extranjero de la Universidad de Granada, y un enano de 5 meses, y veíamos películas de Nueva York y dijimos, madre mía, ¿dónde nos vamos a meter? Y nos fuimos, y muy contentos, ¿no? Pero la verdad es que, Mari Carmen sí lo sabe, porque yo me fui un par de meses antes, ella todavía no había conseguido allí destino, yo le estuve buscando un laboratorio, pero los 2 meses que yo me pasé allí solo, duro, ¿eh? Yo te digo que me eché a la calle a comprar comida porque me estaba muriendo de hambre, pero es que tenía miedo de bajar a la calle los primeros días, ¿no? Digo, pues mejor que me encuentro de otra manera que encuentre aquí un cadáver en la casa, ¿no? Es duro, ¿eh? Cuando ves que deja a la familia a 6.000 kilómetros de distancia y que dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Estoy siendo el tonto o qué pasa, no? Pero bueno, es lo que nos mueve, y eso sigue pasando ahora, sigue pasando siempre, y desgraciadamente, por eso quería poner lo de la vida de un científico, porque hay muchos jóvenes científicos que tienen que renunciar a su vida privada, ¿no? Por esto
que se tienen que ir al extranjero. Muchos empiezan a formar familia a partir de los 40 años, a tener hijos, mira, como está yo la serie, le estoy contando lo que a ella le ha pasado, ¿no? Porque realmente dicen, no, es el momento, yo estoy en el extranjero, tengo mi futuro todavía en el aire, y hasta que llega el momento que dicen, mira, ya está, se acaba y lo que viene ya más perentorio es que quiero tener hijos y quiero establecerme en un sitio. Pero hay un momento que ahora es más joven, tiene esa ilusión y al final, pues, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Se lo recomiendo a todo el mundo, yo creo que la mayoría lo agradece al final el haber seguido, pero pasa por momentos complicados. Además, yo a la hora de trabajar, que también ella podrá decir, por ahí fuera no se tiene el mismo paternalismo que aquí, ¿eh? Aquí somos más cuidadosos con los investigadores, allí da mucha cambio. Muy bien. Fue muy valiente, enhorabuena. Aquí has bajado el lenguaje, digamos, de científico a nivel más normal, más de la calle. ¿Has encontrado apoyo en toda esa sociedad científica que tienes alrededor? No. Pero sí, no la corregiste, ¿eh? No he rebajado. O sea, ¿cómo se llamaría? La exactitud científica, si queremos llamarlo así, no se ha bajado ni un ápice. El lenguaje, eso es lo que te iba a decir. Muchas veces lo que adorna a casi toda la gente, lo que nos adorna y hace que marquemos nuestro territorio es la jerga que usamos. Y esa es la que hay que eliminar si queremos realmente transmitir lo que hacemos. Yo creo que nos pierde la jerga y la soberbia con la que algunas veces la usamos. Y hay que perderla, porque realmente si queremos comunicarnos hay que perderla. Quizás todo esto que estamos hablando de las raíces, también traído aquí, quizás eso me marcó a mí mucho. Si yo contara de qué iba mi tesis, bueno, en fin, no pienso ni contarlo, ¿no? Pero yo cuando estaba haciendo la tesis venía aquí pues, a mis padres, a verano y eso, y me preguntaban los amigos de mi padre, pero ¿tú de qué estás haciendo la tesis? Y yo decía, ¿y qué le digo yo que estoy haciendo la tesis? Porque aquello era informal, yo no sabía explicar que estaba haciendo una tesis a alguien que me pudiera entender, ¿no? Y eso quizá me influyó y me hizo pensar de que, vamos a ver, no podemos ser una parte de la sociedad que estemos totalmente aislados. Y lo que es peor, que yendo a la pregunta tuya, que queramos seguir estando aislados. Porque yo tengo muchos compañeros que se lo digo, mira, eso que estás haciendo es realmente, digo, si no me entero ni yo, o sea, no me entero ni yo de lo que estás haciendo. ¿Cómo quieres pretender que te entienda alguien que a la postre es quien te está sufragando lo que haces? Porque el dinero con el que se está investigando actualmente, la mayor cantidad de dinero que se está pagando en España, son fondos públicos. Y eso lo pagamos entre todos. Entonces, el mínimo esfuerzo, bueno, no es más, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para explicarle a la sociedad en qué se gasta el dinero. Y no lo adornemos con palabras ni con vocablos que nadie entienda. Pero por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Y luego sí, yo me dirigiré a mis compañeros científicos en otros términos, lo que sea, porque ya trabajamos sobre unos fundamentos que no hay que explicar, pero cuando yo quiero hablar con vosotros, yo tengo que saber contar lo que hago. Y hasta ese chiquillo supo explicarle a su abuelo que tenía que poner la semilla del toco, y él no era experto en esto, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que, y es una de las cosas que cuando hablo con mis compañeros, intento siempre decirles que no somos especiales, que somos como los demás y nos pasan las mismas cosas, y entonces no tenemos que escondernos detrás de esa jerga. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Yo sí. tú sí. Estoy esperando que antes de que se anime la gente.
gente. Y bueno, hay cuestiones que ya han preguntado, cuestionillas que ya han preguntado otros compañeros, como la barrera del vocabulario que supone, pero tú en el libro le puedo adelantar que hay, pues, pero sí son abiogénesis radicales libres a los que entiendo perfectamente cómo funciona, gracias precisamente a alguno de los capítulos de este libro. Hay otro en el que también aparece el empeño de una profesora, Mercedes se llamaba, y ella tiene intención en que su alumno, en este caso creo que era el protagonista Javier, que lea grandes clásicos y que se involucre con la literatura y con la lectura. Y le invita a que lea la Odisea de Homero. Y ella, después de que lea ese libro, le hace una serie de preguntas que yo puedo hacer. Y le dice así: ¿qué opinas del regreso a las raíces, al origen de cada uno de nosotros? Porque perfecto. Eres mi Ulises. Pues creo que al final, vuelvo a decir lo que dije al principio, que la raíz es más, algo más allá del sustrato, ¿no? Es al sitio del alma, del corazón, por donde has transitado durante muchos años. No es que le diga nada, es simplemente, es que no me puedo escapar, nadie se puede escapar de eso. Ni que haya que volver, porque para volver a un sitio antes te has tenido que ir. Y cuando tú, como dije antes, las raíces, cuando hacía el símil con los árboles, es decir, con las ramas, con las hojas, puedes colonizar otro espacio, y las raíces siempre están ancladas al pasado. Y el pasado no existe, se ha quedado ahí, pero es el que te atrae como un imán. Entonces, nunca dejas tus raíces, a mi entender, nunca dejas las raíces. De alguna manera, por muy grande que sea el incendio que arrase un bosque, al final brota, las raíces brotan. No sé si eso responde a lo que dices, ¿no? Pero Sí, tengo raíces no solo aquí, que es obvio, tengo raíces también en Granada, tengo raíces en Nueva York, ¿no? Tengo raíces en Santiago de Compostela. Hay ciudades, pueblos, que a mí me emociona volver. Y yo digo, bueno, son sitios geográficos, pero cuando uno vuelve, se dice que vuelve, o cuando llega de nuevo al sitio donde tiene esas raíces, son emociones lo que a ti te vienen, ¿no? Y las emociones no son los lugares, sino yo creo que son sobre todo las personas. Las personas son los que hacen ese reclamo, que hace que mantengan vivas a esas raíces para que rebroten en cualquier momento. Me estás contestando ¿Sí? a la siguiente. A la siguiente pregunta me estaba contestando. Porque sí, porque también le hace Mercedes esa pregunta, lo atiborra un poco a pregunta, donde él se encuentra un poco ahí como perdido, como un poco de que no sabe qué contesta porque no encuentra el arraigo, quizás, en ese momento en el libro. Y le pregunta que qué mueve a Ulises a regresar a Ítaca, a su tierra, que no precisamente tiene por qué ser, como estamos diciendo, y además me lo está contestando, puede ser Nueva York, puede ser Santiago de Compostela, puede ser, y me estás contestando que son las emociones, que son... Es que, ¿sabes? Claro, es que cuando hacía el símil este de los árboles, no sé, es que yo creo que al final uno se siente a gusto, y por eso decía que cuando llega a un sitio y las emociones, es cuando no te sientes anónimo. Cuando te sientes anónimo te sientes perdido en el mundo. Y uno siempre se quiere identificar con determinados sitios, con determinadas personas, con determinadas situaciones. Porque el sentirse anónimo creo que es sentirse solo en este mundo, ¿no? Y sentirse solo en este mundo, yo por suerte no lo he experimentado, ¿no? Y yo creo que ese vértigo, esa vorágine en la que nos podamos ver metidos, hace que de alguna manera te quieras vincular a toda costa a algo, ¿no? A tus raíces.
Sí. Eso. Sí, había una tercera cuestión que también se la hace en el libro, y era que ¿qué ejercía más atracción? ¿Si Ítaca o Penélope? Si es ya no como el lugar geográfico, sino como esa compañía que nos apetece tener. Porque tú has dicho antes también que separarse en tu viaje a Nueva York, separarse no solo de tus raíces, sino de tu familia, de tu pareja, de lo que aquí de es tu forma de vivir, ¿no? de lo que es tu círculo, pues eso es entonces lo que si era más la atracción por Ítaca o por Penélope, lo que contaba. Al final es un todo, ¿no? Es casi cuando pasa mucho tiempo uno vive las cosas y parece que ya no sabe si es un sueño o es realidad, ¿no? En este caso yo creo que se superponen tanto una como la otra, ¿no? Tanto Ítaca como Penélope. Al final yo creo que ambas es la síntesis de tu modo de vida anterior, ¿no? Algo en el que tú te sentías donde estabas. Mientras que el resto, pues, como lo pasaba Ulises, es una aventura que a cada vuelta de cabo te encontrabas con un monstruo, con una tempestad, o accidentes geográficos que te atraían, o sirenas que no existían, pero con las cuales te veías perdido. Entonces, por eso digo que yo creo que, como comentaba antes, no es el sitio donde tú te sientes que estás. Porque verse perdido en el mundo debe ser algo muy difícil de llevar, ¿no? Por último, ya como responsable de la biblioteca, como yo me llamo, ¿cómo debería recomendar al lector que se acerque a la biblioteca a retirar tu libro? ¿Cómo debería, un corto, un resumido, de ofrecerle la biblioteca? Pues no solo este, sino cualquier libro, creo yo. Tú de eso eres más experta, te lo tenía que preguntar yo a ti. Posiblemente, a lo mejor de los libros que a lo mejor en grupo se podría leer bien, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tiene tanto componente intimista que lo mismo conviene leerlo un poco en soledad, ¿no? Y te haga pensar, ¿no? Pero ahora que lo está diciendo y todas las preguntas que me has hecho antes, quizás es interesante que tú que me lo has preguntado, ahora lo pienses para ti y que los demás lo piensen. Y luego, si quieres, hacerme una pregunta en común, ¿vale? A lo mejor no sería mala idea, pero no solo con este, sino con el resto, ¿no? Bueno, también decir que, como le he comentado anteriormente, la relación con Marina me cautivó, me encantó. No solo como tratan la cuestión personal, sino también la profesional. Y que me quedaba con esa frase de que divulgar es enseñar, educar, que divulgar la ciencia es iluminar y no deslumbrar. Y que, bueno, yo creo que si ya nadie más tiene que decir nada, yo sí me despido. Y dándote las gracias por iluminarnos, gracias por volver a tus raíces y compartir con todos y todas la ciencia y la humanidad que tenemos. Pues nada, ya desde el ayuntamiento agradecerte que estés aquí esta mañana, que hayas querido colaborar con nuestro otoño cultural, que a partir de ahora será más tuyo que nunca. Y como tú decías, si el otoño cultural es tan importante, es por gente como tú, que vuelve a sus raíces y que por aljoneros que siempre están dispuestos a tener estos encuentros culturales. Muchísimas gracias, Pepe, y muchísimas gracias a todos por venir. Creo que Pepe todavía tiene un poquillo de tiempo pues, para poder firmaros los libros que tanto queréis que os firmen. Así que te dejo con tus lectores. Muchísimas gracias a todos.